Les doy mi infinito respeto a la gente de Cuba, no los culpo y ellos no son responsables por lo que mi familia y yo hemos pasado. A mí, cubanos casi todos son increíblemente buenos, generosos y talentosos. Me duele verlos cómo los tratan injustamente a consecuencia de dos gobiernos y sus políticas. Dos males nunca harán un bien. Bueno, continuamos con esta cobertura especial. Me sorprende ver a Alan Gross hablando después que hemos reportado su estadía estos 5 años que llevó en cárceles cubanas. Bueno, una cobertura especial que comenzó a las 7 de la noche y que estamos en vivo llevándole a usted, a la comunidad cubanoamericana y a todo el sur de la Florida, sin duda la historia más importante o la noticia más importante de los últimos 50 años cuando se trata de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Por eso, una serie de invitados ilustres, le damos la bienvenida al señor Alberto Müller, periodista y escritor. Gracias, Müller. Un placer. De la primera ola, de los históricos. Y también Rick Herrero, director ejecutivo de Cuba Now. La última ola, los no históricos, los que sin duda Cuba Now tuvo una participación importante en relación o acercamiento con la Casa Blanca para llegar a este punto. Así que gracias, Rick. Pero bueno, empezamos con usted primero, Müller. Usted acaba de escuchar al señor Alan Gross, que está diciendo que gracias a los cubanos, que los cubanos son personas muy decentes y que ellos no tuvieron ningún tipo de culpa en su situación y en su estadía 5 años en una prisión. ¿Usted qué? Bueno, eso es política. Ya está aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué tiene que ser tan agradecido hacia los que lo metieron preso? Esa es parte de la faceta diplomática del acontecimiento histórico que estamos viviendo, ¿no? Yes. Y a mí me llama la atención, obviamente esto va a crear la gran polémica, ya está creada. Sin embargo, se habla poco de quiénes son los que más se pueden beneficiar de todos estos acuerdos. Y yo creo que es el pueblo cubano. El sector del pueblo cubano que tiene familiares acá. Si se liberalizan los viajes, pues las familias cubanas van a tener más recursos. Si se mandan equipos electrónicos, los que tengan acceso van a tener más equipos electrónicos para comunicarse. Si se mandan efectos para construir y arreglar las casas. Entonces, el gran beneficiario de esto, yo no creo que es ni el presidente Obama ni el dictador Raúl Castro. Creo que es el pueblo de Cuba. Creo, esa es mi opinión, mi humilde opinión. Sé que hay gente muy dolida sensiblemente y es entendible. Las familiares de los mártires de la avioneta de Manos a Rescate tienen que estar muy dolidos, pero yo creo que este es un marco histórico que hay que entender y la historia no se detiene en esos detalles que a veces son humanamente importantes. La historia sigue avanzando. Yo creo que en este acuerdo, que es histórico, obviamente es histórico porque se cancelan 53 años de encontronazos, de hostilidad, y entra en una faceta que nadie sabe cuál va a ser el futuro. Nadie sabe cuál va a ser el futuro. Quédese ahí, espérese, si tenemos tiempo. Una gran faceta que nadie sabe cuál va a ser el futuro. Entonces, Cuba Now, ¿cuán contentos están ustedes? Muy contentos, muy contentos. Esto es básicamente lo que nosotros hemos estado recomendando, los pasos que hemos estado, muchos de ellos fueron más allá de lo que nosotros estábamos recomendando. Que era principalmente las medidas. Nosotros pensamos que aumentar el flujo de contactos y de recursos entre el sector privado americano y el pueblo cubano no es darle una concesión al gobierno que lo trata de reprimir. Esto lo que ayuda es fortalecer a esa sociedad civil cubana, para que ellos puedan estar en mejor posición para demandar que el gobierno implemente más cambios. ¿Usted qué piensa de eso? Me parece que está muy bien explicado. Sí, yo creo que ¿Usted lo ve así? Yo lo veo así. Tengo mis dudas, pero dígame cuáles son sus dudas. Mira, mis dudas es que el presidente Obama ha sido muy errático en su política exterior. Bien, bueno, pero puede ser en otras. Yo quisiera que no fuese errático en esto, quisiera. Pero ojalá no lo sea. ¿dónde podría verse lo errático en el caso con Cuba? Ya sabemos con Siria, con ISIS, con Irak y con Afganistán. Pero bueno, esto es Cuba ahora, esto no es Medio Oriente. Hay algo errático que yo pudiera señalar y es ¿por qué no se le exige a Cuba ratificar los pactos de derechos humanos y los pactos contra la tortura? Quédese ahí entonces. Algunos piensan que no se le pidió nada a cambio. Yo creo que, bueno, para empezar, en el tema de lo que sucedió con Gross y esa parte del paquete, los cubanos soltaron a Gross como gesto humanitario. El intercambio, el canje fue entre los tres y el informante de 20 años que él dio información que llegó a la convicción de la Herrera Avispa. Así que, y encima de todo, Cuba va a liberar más de 50 presos políticos. Así que me parece que fue lo que se negoció bastante sensato. Y equitativo, desde el punto de vista de hombre por hombre, pero... Y encima de todo, ahora
vamos a restablecer relaciones diplomáticas. Yo creo que vamos a estar en una posición mucho más fuerte para lograr y influir a que el gobierno cubano tome esos pasos, ratifique esos actos y pueda hacer más de las cosas que nosotros, Rick, pero se dirija en la dirección que queremos que vaya. Nosotros pensamos que es mucho, es más, nosotros para tener una influencia en el futuro de ese país tenemos que jugar un papel constructivo en su presente. Oye, y esta es la mejor manera que podemos hacerlo. Yo te sigo, pero mi gran duda es, y lo repito y lo digo con mucho respeto, el presidente Obama le planteó una línea roja a Siria que no cumplió. Adelantó el retiro de las tropas de Irak y ahora está teniendo que meter tropas. O sea, que hay políticas muy erráticas por parte del presidente Obama. Yo quisiera que no se repitiera en el caso de Cuba, porque yo me siento cubano, quisiera que toda la dinámica del proceso cubano pues se vaya abriendo y se vaya liberalizando. Yo lo quiero así. También este es un caso que, los casos que acabas de describir son bastante más complejos que el de Cuba. Estas son medidas que son populares y que son respaldadas por el mundo entero. El mundo, nosotros hemos tratado de lograr que el mundo se alinee con nosotros en ponerle presión al régimen de Castro. Pero es muy difícil cuando el mundo entero ha rechazado nuestra política hasta ahora. Okay. Esto nos pone en mejor posición para lograr una política más multilateral. Bueno, México, España, Canadá, ahora la América Latina, ya el señor Maduro no va a tener la bandera que con papá se están peleando. Claro, aquí hay que decir algo también, o sea, el famoso embargo que sale a relucir ahora ha sido una gran ficción, o sea, además el embargo que ha producido nada. No, o sea, realmente es una política que inició con un problema económico y después se convirtió en un problema político. El embargo no se hizo por problema político. El embargo es una serie de sanciones, muchas que ni hacen sentido, que todo lo que hacen es hacerlo todo más difícil y darle la excusa al gobierno para no quererse mover. ¿Dónde queda ese embargo ahora? Sabemos que, vamos a decir la parte, los hechos. El embargo está codificado dentro del Congreso Federal norteamericano. Sabemos que es que no se puede levantar así por un plumazo, porque tiene que pasar por el Congreso Federal. El Congreso ahora va a estar controlado por los republicanos. Todos los congresistas del sur de la Florida, los cubanoamericanos, están a favor del embargo. Entonces, no se le puede trabar al presidente Obama la designación del embajador. Se le puede trabar, también es algo que se puede negociar. Eso siempre se negocia, los embajadores siempre se negocian. Tú me niegas el embajador y entonces yo digo, bueno, te voy a nombrar un proyecto en Texas y te nombro el embajador. Eso es históricamente así. Ahora, ¿dónde queda el embargo? Bueno, el embargo queda en la ficción, porque Estados Unidos es el quinto proveedor de granos a Cuba durante los últimos 10 años. ¿Cuál es el embargo? O sea, ¿el embargo es una ficción? Vamos a hablar entonces de las medidas del embargo, de todas esas medidas que hemos estado hablándole y explicándole al público. ¿Cuál usted considera que es la más importante? Donde ahora van a poder importar las cabillas, los teléfonos celulares, donde van a poder viajar americanos más fácilmente, donde va a haber las relaciones diplomáticas, donde quieren quitar a Cuba de la lista de los países terroristas. De esas 12 o 15, ¿cuál usted considera que es dos de las más importantes? Para nosotros, indiscutiblemente, la amplificación de los viajes, que sea más fácil para los miembros de la sociedad civil americana poder viajar y intercambiar con la sociedad civil en Cuba. Y también el nuevo acceso a los medios de telecomunicaciones. Quitar esta barrera, quitar la barrera de nuestra parte. Ok, vamos a ver, explícame el primero. Entonces ahora el académico y el deportista y el periodista. Explícame ahora cómo es ahora y cómo va a ser después. Ahora, si hay un grupo que lo que quiere es entrenar a emprendedores cómo mejor manejar su negocio, se le hace mucho más fácil. A los reporteros también. A cualquier grupo de sociedad civil, instituciones aquí que quieran ir allá y ayudar a la sociedad civil en Cuba, sea en cualquier sector, lo pueden hacer ahora. Y el papeleo es rápido y fácil y se lo dan y El papeleo es mucho más fácil y menos caro, porque esa era parte del gran problema de los cambios del 2011, que era súper caro viajar a Cuba. Esa es una. Y ahora me dijiste que la segunda es que ahora la parte de los teléfonos celulares. Dime. Sí, todas las barreras de nuestra parte para aumentar el flujo de herramientas de telecomunicaciones dentro de la isla y aumentar la conectividad de los cubanos dentro de la isla, la estamos quitando. Y eso para nosotros es lo que nosotros queremos, que los cubanos se comuniquen. Eso es lo paradójico es que ahora el presidente Obama y Raúl Castro acuerden que poder enviar equipos electrónicos. Y Gross lo cogieron preso por eso. Esta es la paradoja de la historia. Ahora, lo que más beneficia para mí no es ninguna de las dos medidas que Enrique ha mencionado, que yo creo que son positivas. Es el aumento de la remesa al pueblo de Cuba, que es un pueblo
pobre, casi miserable económicamente, y ahora al poder enviar más remesas, eso se alivia. Por Para mí eso supuesto, es lo más importante. y que se puede, mira, todas son importantes. Y la olla de Y presión también se le alivia al gobierno de Cuba. También, La olla de sí, presión sí, también se alivia, porque entonces déjame solamente interrumpir, le voy a dar la oportunidad a la señora Ileana Ros-Lehtinen, que como ustedes saben es una de las congresistas a nivel federal del sur de la Florida. ¿Cómo estás, Ileana? Bueno, muy buenas noches, María Elvira. Una noche triste para muchos de nuestros patriotas aquí en el exilio, porque hemos hecho este intercambio de presos, la vida inocente de Alan Gross, para estos asesinos, espías convictos, que uno, Gerardo Hernández, que mató a Carlos Costa, Armando Alejandre, Mario de la Peña, Pablo Morales. No nos podemos olvidar de ellos. Y ¿cómo va a estar el pueblo cubano mañana, María Elvira? ¿Van a tener elecciones libres? No. ¿Van a tener múltiples partidos? No. ¿Van a tener libre expresión de ideas? No. ¿Cómo le va a cambiar la vida a ese cubano mañana? A Berta Soler, a Antúnez, nada en Cuba va a cambiar. Y así que es una pena, un día triste para la democracia. Yo creo que estas decisiones del presidente no solamente son inmorales, sino son ilegales también. Le tomó de sorpresa, claro. y ahora te pregunto puntualmente, ¿le tomó de sorpresa a Ileana la noticia? No sabía que iba a ser tan grande como fue, de establecer relaciones diplomáticas, que iban a hacer este intercambio por Alan Gross. Eso ya se veía por mucho tiempo, y lo más que decía John Kerry, que nosotros se lo preguntamos en el Comité de Relaciones Exteriores, vamos a hacer un intercambio por él. No, de ninguna manera. Y cada vez que decía eso, yo lo forzaba a decir no, nada más que para cogerlo en otra mentira más. Esta administración no ve un dictador, que ellos no pueden hacer negocios con él. Están listos para regalar todo, y la vida de un cubano no cambia nada, sino solamente un regalo de Navidad temprano, anticipado para la dictadura. Más dinero para ellos seguir represalias en contra de las damas de blanco. Ahora no los van a tocar, no van a tocar a nadie porque la prensa está al tanto. Pero pronto van a seguir con el mismo show, si no hemos demandado ni un cambio en la isla de Cuba, y sabemos que cambios con los Castros no es posible. Y esa es la próxima pregunta. Usted es miembro del Congreso Federal norteamericano, que ahora está en manos de los republicanos. Ya el presidente Obama le ha pedido a ese Congreso que levante el embargo porque está codificado bajo la ley Helms-Burton. ¿Cómo usted piensa que va a ser la batalla política o la situación política llegando a enero con el embajador? Bueno, felicito Dígame. a mi hermano legislativo Lincoln Díaz Balart. Gracias por los esfuerzos de Lincoln. Codificamos el embargo con la ley Helms-Burton. Pero el presidente sabe que él no tiene los votos para levantar ni una sanción contra el régimen. Hasta Lindsey Graham, el que controla, el senador de Carolina del Sur, que va a ser el presidente del subcomité de asignaciones de fondos, dice que él no le va a dar a la embajada ni un centavo para establecer unas operaciones aquí en los Estados Unidos ni en Cuba. Así que esa es la persona que regula los fondos. Y yo me pregunto, ¿en qué base legal está actuando el presidente? Porque esto viola la ley Helms-Burton, que dice que no se pueden establecer relaciones diplomáticas con el sistema castrista hasta que no tengamos libertad para los presos políticos, elecciones libres y libre expresión de ideas. Nada de eso ha cambiado. El Raúl Castro no ha hecho ni una concesión, no ha sacrificado nada, y los Estados Unidos le ha premiado con todo lo que tenemos y todo lo que está en el alcance del presidente. No hace más porque no puede hacer más. Te agradezco muchísimo, Ileana, por estar con nosotros, y te pedimos que la próxima vez que estés en el sur de la Florida nos acompañes aquí en el estudio para poder seguir hablando de esta noticia que recién comienza. Es solamente el anuncio inicial, que sin duda la noticia más importante de los últimos 50 años entre Cuba y Estados Unidos. Cuente con esto. Gracias. Te quiero mucho, amiga. Gracias, igual a ti, Ileana. Gracias por haber estado con nosotros. Básicamente, entonces, vamos a cerrar el segmento falta de dinero. Ella lo ha dicho y me parece que es muy importante. Sin duda que el Partido Republicano no comparte la visión del presidente Obama con este tipo de medidas, y la falta de dinero puede socavar o puede demorar grandemente que esto simplemente, o no lo vea así. Quizás el Partido Republicano del sur de la Florida no comparte esa posición, pero es difícil decirlo a nivel nacional.
El senador Flake fue a recoger a Alan Gross hoy y hay muchos republicanos en el Congreso que sí están a favor porque ven que es una política inconsistente a nuestra política con cualquier otro gobierno comunista en el mundo. Y sin duda que eso va a ser lo que hay que observar, cómo se van a comportar los republicanos que tienen la mano, tienen el poder en el Congreso Federal, que es el último bastión. ¿No es así? El último bastión, en la última frontera. Ahora viene la gran batalla entre los dos partidos, en la visión más liberal, la visión más conservadora, y en fin, el tiempo. Yo creo que Obama va a tener que pasarla muy dura, muy difícil. Ojalá tenga el nivel estadístico para negociar como estadista la situación. Que esté a la altura del desafío. A la altura del desafío. Gracias a ambos y felicidades. Gracias. Ya regreso con más. Estamos todavía emocionados, no sabe las palabras, pero la que sobra es gracias. La que siempre no puede faltar. Muchas gracias. Orgulloso de ser cubano. Estas son imágenes de la televisión cubana que les estamos llevando a ustedes en vivo en esta cobertura especial que comenzamos a las 7 de la noche y que seguimos durante toda la noche aquí en Mira TV. Sin duda que es un momento histórico para no solamente para el exilio cubano, sino también para el pueblo cubano que vive en Cuba. Aquí está la llegada de los 3 espías que, como usted sabe, que fueron condenados por cortes federales norteamericanas. Específicamente Gerardo Hernández, uno de los 3, estaba cumpliendo cadena perpetua por ser responsable, según el jurado federal, de la muerte de los hermanos de aquellos 4 pilotos de Hermanos al Rescate. Está el recibimiento con el líder Raúl Castro. Ahí están viendo las imágenes, el sonido, cuando nos recibe en su despacho a estos 3 que han sido intercambiados supuestamente por un espía o un miembro de la seguridad del Estado cubana que cooperó con la CIA. Pero sabemos que en realidad eso es solamente un formalismo. Aquí ha sido un intercambio de estos 3 señores por Alan Gross. También tenemos imágenes de ellos con su familia. Vamos a ver si la podemos poner en pantalla, recibiendo con la familia de estos 3 espías y también en el cementerio. Ahí está el recibimiento por parte de la esposa. Y bueno, llegando imágenes de la televisión cubana. Le damos la bienvenida a 2 personas que son miembros de la comunidad del sur de la Florida, tienen posiciones diferentes y son 2 empresarios, que me parece que también es un momento importante para hablar de qué significa todo esto. Mucha política, pero vamos entonces a dónde está el negocio. Está con nosotros Marcelino Millares. Gracias, Marcelino. Gracias, sin duda que es un miembro importante de la comunidad, un empresario cubano-americano que fue miembro del Cuba Story Group, uno de esos grupos del exilio que estuvo abogando en Washington de una manera silenciosa pero efectiva por el levantamiento del embargo. Gracias. Y ahora está en el Partido Socialdemócrata. Demócrata Cristiano. Vamos entonces también a dar la bienvenida al señor Iván Herrera, que lo vemos a menudo en las pantallas de Mira TV. Iván, aparte de ser el presidente y fundador de Univista, una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el sur de la Florida, es el perfecto sueño americano, porque es el cubano que estaba en Cuba y que quería llegar a los Estados Unidos, intentó hacerlo por balsa en un par de ocasiones, logró llegar y 20 años después es, bueno, pues el epítome de ese sueño. Gracias, Iván, por estar con nosotros. Vamos entonces, Marcelino. Algunos consideran que grupos como el suyo, que son empresarios importantes, lo que quieren es todo este tipo de apertura política para poder accesar a esos 12 millones de cubanos a través de negocios. No. Por lo menos con las personas con las cuales yo he trabajado políticamente durante 40 años en el exilio, entre ellos muchos empresarios y otros que no son empresarios. La motivación nuestra, política, ha sido el tratar de romper el inmovilismo producido por una política que no ha resultado, que ha sido la política del embargo básicamente. Una política que no ha tenido resultados ninguno.
hace muchos años que nosotros dijimos, señores, si esta política no funciona, hay que buscar otra vía, otra solución, otra política. Y la política no debe ser nunca de aislamiento a Cuba. Cuba siempre ha querido estar aislada. En este momento, Cuba milagrosamente ha cedido y ha sido débil, y es por la debilidad, por la debilidad. ¿En qué se dio Cuba en lo que se anunció? Que Cuba durante 50 años ha dicho que los americanos son los malos de la película, y resulta que ahora Raúl Castro le dice por televisión a su pueblo que no son tan malos, que este presidente es mejor. O sea, esa es una concesión. Bueno. E incluso a espaldas de su aliado Maduro, que es el que le da la plata. Maduro se quedó sorprendido. Bueno, ahí lo felicito. Sorprendido. Vamos entonces, desde el punto de vista de gente como usted, que es ese mismo cubano que está en Cuba, que quiere estar en sus zapatos. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo recibe el pueblo cubano? Bueno, María Vera, yo le puedo hablar por mí, yo no soy analista político y yo estoy muy lejos de serlo, pero yo sí le puedo decir que, y coincidimos en varias cosas, yo sé que usted ve la diferencia Marcelino, usted ve la diferencia nos tomó sorpresa hoy por la mañana la diferencia, pero en la práctica el pueblo cubano no se va a beneficiar en nada. Yo no creo, y hay cosas como... ¿Por qué no? El pueblo cubano ahora mismo no sabe lo que está sucediendo. Ellos saben que está pasando algo, pero ellos no saben exactamente qué está sucediendo. Y hay cosas como empresarios que hay muchas personas que van a invertir ahí, yo lo veo bien, pero hay principios también que uno tiene y que no son negociables. Yo nunca negociaría, aunque me fueran a dar el dinero más grande del mundo, con la libertad del pueblo cubano. Y yo sí creo en una libertad en abrir las relaciones, pero yo no creo que con este gobierno actual, que tantos años de dictadura hay, tantas heridas ha abierto, yo no creo que se vayan a sanar de hoy por la mañana. Amanecieron haciendo este canje entre los... Que ahí está en pantalla, los espías yendo al cementerio a ver a dos madres de dos de ellos que murieron durante los 15 años que estuvieron en prisiones federales. Pero explíqueme por qué usted considera de que el pueblo cubano no va a recibir los beneficios que esto puede traer. Yo viví 23 años en Cuba, ¿sí? y lo viví en carne propia. Hay muchas cosas que tienen que suceder ahí, no solamente desde el aspecto político, desde el aspecto social también. Solamente hablar de las cosas que son de verdad, que están sucediendo ahí es un delito y van a cumplir cárcel las personas que hagan eso. No solamente eso, ahora mismo vamos a poner un ejemplo. Aquí se reúnen muchos juguetes para regalar a los niños en esta época del año. Si yo quisiera hacer eso y llevarlos a Cuba, no podemos hacerlo. No hay ningún negocio, no hay ningún tipo de negocio. Pero y después de estas medidas, puede ser que entonces todo eso sí se puede hacer. Tendríamos que ser algún adivino o algún astrónomo para poder saber lo que va a suceder, porque hay muchas cosas arriba de la mesa, pero nadie sabe realmente lo que está sucediendo. Bueno, lo que dice él es verdad. Pero se trata, lo que él está diciendo es un hecho real. El gobierno de Raúl Castro en realidad todavía no le ha dicho a los norteamericanos qué es lo que le va a dar a cambio. Claro, no. ¿Es cierto? No, ni el gobierno americano tampoco le ha dicho lo que le va a dar. No. Aquí lo que se trata... ¿Ya se lo dieron? No se ha dado nada. Aquí lo que el presidente ha dicho es que el secretario de Estado va a comenzar una negociación en Cuba que todavía no se ha dado. O sea, la única negociación que ha habido ha sido el intercambio de prisioneros, pero más nada, no ha pasado más nada hasta ahora. Pero lo que nosotros, los activistas políticos que hemos estado envueltos en el proceso político, no estamos hablando de que el pueblo se beneficie o no se beneficie, estamos hablando de un pueblo cubano que tiene todo el derecho a lograr los beneficios, que no es que le den los beneficios arriba, no, eso no se trata, esa es la visión completamente equivocada de la realidad. La realidad es ese pueblo cubano que está oprimido, en algún momento tiene que lograr su libertad. Y este cambio político, el gran cambio político que es en contra de lo que el gobierno cubano siempre ha querido, lo que facilita que la oposición dentro de Cuba y nosotros aquí afuera podamos movernos. Lo que ha habido una inmovilidad gigantesca por el alejamiento de Cuba. Cuba se ha dado el derecho a hacer lo que le da la gana porque ha estado de espalda. Y entonces ahora Marcelino, entra en la comunidad. Las cosas más básicas que el pueblo necesita, un dentista, un médico, una atención, comida, no la hay. ¿Cómo van a empezar a pensar en política? Pero eso no lo hay porque el sistema no sirve. Okay. El sistema no funciona. Y precisamente, si no estamos en desacuerdo en absoluto. Tengo 30 segundos para irme. Lo que estoy diciendo es que el pueblo se va a beneficiar cuando se gane su beneficio. Los beneficios no se los dan de arriba hacia abajo. Y eso es lo que tenemos que evitar. ¿Se lo va a poder ganar el pueblo? ¿Se va a poder ganar el pueblo los beneficios? Sin ese gobierno que está actualmente, yo creo que sí. No, pero es que las negociaciones son con ese gobierno. No creo que suceda nada.
Gracias a ambos. Vamos a ver esto solamente, recién comienza. Tenemos un largo proceso. Estoy de acuerdo con Lo importante usted. es el cambio. Comienza un largo proceso de cambio y de batalla en los Estados Unidos. Ya regreso con más. Estos cambios favorecen a la legitimidad de un gobierno que descaradamente abusa de los derechos humanos, pero no va a ayudar a las personas cuyos derechos están siendo abusados. Es otra concesión a una tiranía por la administración Obama en lugar de una defensa de todo el derecho universal e inapelable por el que nuestro país fue fundado y significa. Este presidente es el peor negociador que he visto en la Casa Blanca durante toda mi vida. Básicamente ha dado todo lo que el gobierno cubano le ha pedido y no ha recibido ninguna garantía de ningún avance en la democracia y la libertad a cambio. Bueno, ahí están las palabras del senador Marco Rubio, uno de los dos senadores de la Florida, que usted le puede ver por el tono, el disgusto tan grande que hay. No solamente el señor Marco Rubio, sino los otros senadores cubanoamericanos y el resto del grupo de parlamentarios o de congresistas federales, Iliana, Mario, los diferentes congresistas a nivel federal. Le damos la bienvenida en esta cobertura que seguimos llevándole a usted todos los diferentes ángulos y explicándole lo monumental de la noticia de una manera sencilla. Le damos la bienvenida nuevamente a Jorge de Armas, que es director de CAFE. CAFE es uno de esos grupos del sur de la Florida que más han abogado por este tipo de cambio. Gracias, Jorge. Y está Julio Schilling, que es director de Patria de Martí, además de ser escritor. Gracias. Entonces dice Marco Rubio que Obama es el peor negociador que ha tenido la Casa Blanca en muchos años y lo que está implicando es que negoció, regaló la casa y que recibió muy poco a cambio. ¿Usted lo piensa de esa manera? Para lo que consideramos que Obama es en efecto un socialista fabiano, pues está siguiendo realmente, o sea, ha negociado muy bien para su ideología. Un socialista fabiano, acláreme ese término, ¿qué significa? Es una facción del socialismo que aboga de la forma evolutiva, por medio de redistribuir, llegar al fin del socialismo, no de la forma violenta como lo predicó Marx, sino de una forma evolutiva por medio de la redistribución de la riqueza. ¿Y eso usted considera que esa es la ideología del presidente Obama? Sí, definitivamente. Pero en este caso, la situación que estamos abordando ahora, el hecho de que ha hecho una serie de concesiones y ha suavizado el embargo. Mira, el presidente Obama nos ha estado mintiendo porque esto lleva 18 meses en manifestación. La realidad es que hoy es un día triste para Cuba, sus ansias de libertad y la democracia, y para la democracia en general, porque ha hecho un choteo de la Carta Interamericana Democrática al, en efecto, hacer una falsa equivalencia entre un país libre y una dictadura. Aquí ha habido, María Elvira, una falsa representación de la realidad. Presentar como que esto es un problema entre dos estados. El pueblo cubano no es soberano, porque el régimen, si entendemos la democracia como un sistema de autodeterminación, en Cuba claramente no es eso. Segundo, que el fracaso económico es debido a los Estados Unidos. No, es debido a un sistema que no funciona. Y tercero, hablar de sociedad civil. Por tu vida, no hay sociedad civil en una dictadura totalitaria. Yo no coincido para nada con Julio en este caso, ni con el senador Marco Rubio. Yo creo que Obama ha dado muestras de ser un estadista de larga visión, acompasado y asentado en los valores democráticos de este país, abriendo la posibilidad de relacionarse con otro país al mismo nivel, con respeto y defendiendo sus valores. Por otra parte, y es muy importante, hay un viejo axioma norteamericano que dice que no hay nada malo en nuestra democracia que lo bueno de nuestra democracia no pueda resolver. Al decir tú que hoy es un día triste, estás obviando todo lo que representa los propios valores de nuestros padres fundadores, que es abrir. Obama ha demostrado hoy no solo ser un estadista de visión larga, sino respetar el deseo de quienes fundaron esta gran nación al abrirse al mundo y al propagar nuestra democracia como valor. O traicionar eso
es algo que es profundamente antiamericano. Le voy a dar la oportunidad. El gran presidente Obama ha dado un paso adelante en la búsqueda, no de la normalización, sino de buscar una relación natural con su entorno, incluida América Latina. Si tú dices los padres fundadores, te refieres a Marx y Engels, pues entonces tienes razón, pero si te refieres a los padres fundadores de Estados Unidos, para nada. Obama es una aberración histórica que ni siquiera respeta el Estado de Derecho y ha hecho, por orden ejecutiva, haciendo una vuelta para esquivar la ley de los Estados Unidos. ¿Cuál es esa vuelta? Explícalo. Por orden ejecutiva, cuando hay una ley del embargo, en vez de llevar por medio del Congreso, que es la representación válida de la sociedad norteamericana, lo ha estado llevando a cabo por órdenes ejecutivas. Y así lo ha hecho constantemente. El poder de la rama ejecutiva, cuando una orden ejecutiva es en una facilidad de regulación. El presidente Obama está dictando política, una política ideológica al acercarse a una dictadura sanguinaria, porque eso es lo fundamental en esto. No hay nada que celebrar cuando el presidente de la primera potencia democrática se establece sin recibir nada a cambio de una dictadura sanguinaria. Julio, hablemos de eso. Te respondo muy rápidamente. Primero, el presidente no ha tomado ninguna actitud que viole la ley norteamericana. Eso queda por ¿entiende? No lo ha hecho. O sea, el embargo todavía existe, no se ha suavizado en nada. De hecho, no se ha suavizado en nada. Desde que llegó el poder lo ha ido desbaratando. Sí se ha suavizado y estas medidas lo suavizan. Lo único que han suavizado son las licencias que se otorgan para viajar. El gobierno, restablecer relaciones diplomáticas es una prerrogativa ejecutiva, no del Congreso. Hay también que conocer un poquito tengo que corregir la ley. que el hecho de que toda la prensa internacional y todos los analistas han dicho de que esto es un gran debilitamiento del embargo. Esto es un gran debilitamiento de la política de hostilidad hacia Cuba. Usted lo puede mencionar como usted quiera, pero la realidad es que hay un embargo comercial impuesto por el gobierno hace más de 50 años y es una debilitación. La hostilidad es la dictadura contra el pueblo cubano. Esa es la hostilidad. Ahora estamos hablando de las relaciones de Cuba con los Estados Unidos. Y de los Estados Unidos con Cuba. ¿De qué Cuba tú hablas? ¿De la dictadura que está en el poder o del pueblo hablando de política de nación? De nación. De nación. El pueblo cubano no es soberano. Julio, perdón. Estamos hablando de política de nación, de política de esta nación hacia Cuba. Lo que es impresionante la política de es que después de más de medio siglo de dictadura, que todavía Jorge de Armas no reconozca que ellos es una dictadura. No lo va a reconocer nunca. Yo reconozco los valores de esta gran nación que ha abierto en la voz del gran presidente Obama un capítulo nuevo en las relaciones de Estados Unidos con Cuba y con América Latina. Lamentablemente. Felizmente en mi caso. Okay. Vamos entonces a continuar, vamos a cerrar con ustedes, me quedan unos pocos minutos antes de llegar las 10 de la noche. Continúa mi compañero Rick Sánchez con esta cobertura de campana a campana que ha comenzado Mira TV en este día que es más que histórico para los cubanos de allá y los cubanos de acá. Ya regreso con más. Qué lindo. El embargo es un recurso a nuestro favor. Raúl Castro tiene 80 años. Desde un punto de vista biológico, sus días están contados y van a haber cambios en el gobierno en Cuba. Y creo que esto se precipitará por la continua respuesta de sus patrocinadores en Caracas. La pregunta ahora es ¿qué tipo de gobierno se hará cargo? Esta idea de que si hay más productos americanos en Cuba traerá democracia es absurda. China es tan represiva como cualquier otro gobierno en el mundo y tiene plenas relaciones económicas con Estados Unidos. Bueno, continuamos en esta cobertura especial que comenzó a las 7 de la noche. Una servidora, María Elvira Salazar, sin duda que es un día extraordinario, no solamente para los cubanos en la isla, sino también para la comunidad cubana del sur de la Florida, al cual yo humildemente represento. Le doy las gracias a ambos que han
estado con nosotros en este debate que ha sido pues muy ilustrativo. ¿Qué es lo que dice el senador Marco Rubio? No solamente Marco Rubio, sino otros congresistas cubanoamericanos. Sabemos que es un bloque monolítico que están a favor del embargo. No les ha gustado para nada el anuncio del presidente Obama de hoy, y lo que está diciendo básicamente es que le están tirándole un tanque de oxígeno a un régimen que ya estaba en las últimas y un régimen que no merecía esta regalia. Mira, María Elvira, eso de que estaba en las últimas lo vengo yo escuchando desde que nací, hace muchos años. Yo nací con el proyecto social cubano y estoy escuchando de que está en las últimas desde que nací. Lo único cierto es que se ha pensado con voluntad de Estado y con voluntad de nación. Se ha pensado en el futuro. Se ha pensado no en el presente inmediato, sino en el futuro. Esta es una nación cuyos principios celebran la democracia, la libertad y el futuro. Vamos a lo concreto, vamos a dejar las dos naciones, vamos a lo concreto. ¿Qué pasa si gente como tú, que está abogando para que esto se lleve a cabo, se dan cuenta que ese gobierno cubano no es consecuente y que no hace las aperturas y no hace un tit for tat con el presidente Obama como lo criticaremos? Lo criticaremos, sin ningún tipo de prerrogativa. ¿Cuándo comenzaría esa crítica? Ha empezado. No, la crítica no puede haber empezado porque todavía no se sabe cuál es el movimiento por parte de La Habana. Nosotros hemos criticado muchos aspectos como la lentitud de las reformas económicas, la necesidad de instaurar procesos participativos plurales, la necesidad de tener una limitación de mandatos. Nosotros hemos criticado aspectos de eso, pero en este momento no es momento de criticar hoy, es momento de celebrar. Y Armengol dice que esa celebración es una ilusión que le han vendido al pueblo cubano, pero puede ser que esa ilusión se transforme en realidad. Mira, para ver lo que Jorge llama el proyecto social cubano es la dictadura castrocomunista, para que la televisión... La semántica es diferente, sí. Dime entonces. En efecto, el propio presidente Obama utiliza el modelo de Vietnam como un modelo de seguir, ¿no es verdad? O sea, dice que si con Vietnam tenemos relaciones, eso es lo que quiere Cuba, Jorge y los que piensan como él para Cuba. En otras palabras, modificaciones económicas y una dictadura comunista. En otras palabras, que la política en la mano y la economía para todos. Por supuesto. No es así, pero ese es el modelo chino. Eso no es lo que quiere usted. No. Usted quiere elecciones, apertura. Yo quiero que en Cuba predominen los estándares de la Declaración Universal de Derechos Humanos y que las relaciones de Estados Unidos hacia Cuba estén regidas por el derecho internacional. Yo creo que eso es lo que quiere todo el mundo, ¿no? Sobre esa base, el respeto a la soberanía y quitar el embargo que todavía persiste por ilegal, por inmoral y por contraproducente para los valores de la sociedad norteamericana y del pueblo cubano. Contraproducente es precisamente darle ese oxígeno a la dictadura para que la concesión al que quiere ser peluquero, al que quiere poner otro paladar en Cuba, tenga que seguir una política de sumisión a la dictadura. Hasta que no empieces a hablar y exigir derechos políticos y libertades civiles, no estás hablando. El decir la declaración de derechos no es suficiente. Claro, tienes que decir, quiero democracia, quiero una democracia liberal, quiero que puedan haber partidos de oposición legalizados. Eso es lo que tienes que pedir. Y que no se encarcele por pensar de una forma contraria. No impongamos imperativos, no. Porque a mí nadie me dice lo que tengo que decir, porque yo digo lo que pienso. ¿No quiere también usted de que hayan elecciones, de que hayan partidos? Para Cuba quiero que rijan los estándares de la Declaración Universal de Valores de Derechos Humanos. Eso es una salida muy decorosa. No estamos hablando, las dictaduras todas dicen que abrazan la Declaración en este día no vayas a polémicas viejas. O sea, cuando tú dices... Lo que está con lo mío eres tú, Jorge. Cuando tú este es el mismo discurso oficial de la dictadura no, para nada. No te admito que digas que yo tengo un discurso gubernamental. Social, no hostilidad contra Cuba, por favor. Esto, y te lo voy a repetir. Hoy es el inicio de que el fin de las hostilidades de cambio de régimen hacia Cuba empiecen. Ha empezado una nueva era. Espérate un momentico. Las hostilidades de que el gobierno, entonces, usted lo que me está diciendo, a ver si yo interpreto bien, es que a usted no le importaría que el gobierno de los Castro se mantenga. Yo no he dicho eso. Eso es lo que le pregunto. No. ¿Quién tiene que determinar? Evidentemente, estamos asistiendo al fin de una era. Pero déjeme terminar una idea. No, pero es que mi pregunta es muy puntual. Mi pregunta es muy yo no le quiero poner palabras, yo le quiero preguntar si usted considera que estas medidas que acaban de ser establecidas en el día de hoy
van a caer en manos de un régimen, que es un régimen que ha oprimido al pueblo. Y la pregunta es si usted está de acuerdo con que ese régimen se quede. Estas medidas favorecen al pueblo cubano y será el pueblo cubano el que elija el modelo de gobierno que quiera. Y eso está muy bien, eso está fantástico, y eso es lo que queremos escuchar, que el modelo cubano... Los arrestos políticos se han cuadruplicado desde que empezaron las modificaciones. Se van a liberar a 150 presos. Eso está muy bien, pero vamos al punto. El punto es que él está diciendo él no puede ir al punto porque él tiene un discurso asumido. Las dos partes tienen un discurso muy asumido y por eso yo quiero encontrar verdaderamente cuál es la verdad. Estamos de acuerdo en que estas medidas lo que tienen que llevar es a que el gobierno de los Castro y que el pueblo cubano encuentren democracia y derechos civiles, correcto. Y apertura, ¿sí o no? Apertura política. Derechos humanos, apertura política, elecciones libres y transparentes, ¿sí o no? Yo creo que como bien definen los estándares de la Declaración yo le pregunté si era de derechos humanos, vendrán la definición políticos. tuya de democracia es la misma que tiene Irán, que tiene China, que tiene Vietnam. No, tú no sabes qué definición tengo yo. Ya está básicamente, ahí está un Twitter de Yoani Sánchez. Esto apenas comienza, falta un cronograma público que comprometa al gobierno de Cuba con gestos democratizadores. Voy a volver a decirlo, me parece que lo ha resumido brillantemente. Ahí está nuevamente el tweet de Yoani Sánchez. Y bueno, los dejo. Al final de esta cobertura, a las 10 de la noche, comienza mi compañero Rick Sánchez y los dejo con algunas de las imágenes que nos están llegando desde el Versalles, que es el centro de la militancia anticastrista. Mañana a las 8, a la hora de siempre. Espero su sintonía. Gracias nuevamente. ¡Que se mueran los Castro! Ese es el cartel que tiene que poner ahí. ¡Que se mueran los Castro, brother! Dale, vete para allá.